Bien, es tener un espacio en donde podamos trabajar todo el contenido práctico, poder hacer el recorrido. Creo que los que entraron a la plataforma van a entender que hay una cuestión previa necesaria para esta hora y media, que de verdad en lo presencial debería ser 3, y eso nos permitiría poder tener, digamos, esta cosa que es para mí mucho más productiva que la virtualidad. Discúlpenme, pero siempre me siento que me quedo corto en esta cuestión y como que me siento en deuda con ustedes, que son los que van a recibir un poco el trabajo y lo que queremos como docentes transmitir desde esta cátedra. Así que es un espacio que estaría bueno para poder debatir, muy necesario para que todos los que puedan, mientras tengan la conexión, puedan tener las cámaras prendidas, así nos podemos ir conociendo y en algún momento, si volvemos a la presencialidad, tener esta familiaridad que está bueno en el tránsito, aunque sea de un cuatrimestre en esta carrera y en esta facultad. Bueno, a ver, vamos a dedicar un ratito de tiempo a explicarnos algunas cosas, básicamente la parte, digamos, más de tipo operativa, funcional. Todas las dudas que ustedes tengan, por favor, les pido que hablen y no me dejen solo en un monólogo, porque nunca soporté los teóricos, así que quiero hacer de esto lo más práctico posible. Y que obviamente sea un espacio en el que todos, con la regularidad de los contenidos, de poder ver los videos, de poder transitar el material obligatorio y ampliatorio, lo utilicemos como para traer todas las dudas que generen las guías de lecturas, que también ese es el paso, digamos, que tenemos como organizado y considerado como lo mejor para que ustedes transiten todos los contenidos de la materia. Bueno, dicho un poquito todo esto, este va a ser nuestro horario, si están todos de acuerdo. Cualquier cosa, si existe alguna situación o alguna imposibilidad, me lo hacen saber y vemos, si no quedamos en este horario de 20 a 21:30. También me gustaría plantear el tema de un espacio diferente en el cual haya comunicación, porque esto es lo que estuvimos teniendo hasta ayer, un grave problema con el tema de las asignaciones de las aulas virtuales. Teníamos el Big Blue Button y se suspendió, que era lo que usábamos el año pasado, y hasta ayer no teníamos las aulas estas que tenemos hoy por Zoom, que todos estamos viendo cómo funcionan también, y esperemos que tengamos la continuidad. De hecho va a haber aulas paralelas en el caso que por algo Zoom se corte o haya algún inconveniente, que ya mandamos a hacer, que son las aulas de Meet, como opción B. O sea, que siempre revisen por favor el blog, el campus virtual, por cualquier novedad que de alguna manera nosotros queramos subir y podamos anticipar. Y los comprometo a, si están todos de acuerdo, a tener un WhatsApp común, que sea de la comisión, que alguien lo modere, no tengo problema, que tome la apuesta en esto, o sea, si alguien quiere ser de secretario o secretaria, me encantaría, me ahorrarían una gran cuestión administrativa, entonces agilizaríamos muchas cosas, y por ese WhatsApp yo no tengo ningún problema de contestar todas las dudas que haya, por cuestiones que técnicamente pueda fallar en nuestra aula virtual. Si están de acuerdo, yo no tengo problema de subir mi teléfono y que ustedes tengan el contacto directo y que las dudas de todos, si en algún punto me atañen, yo las pueda resolver en el transcurso de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Profe, sí. Una consulta. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo llego medio justito al Zoom, vengo corriendo del trabajo y llego ahí con el horario. No sé si ya lo dijeron. ¿Hay algún problema de entrar unos minutos más tarde? A ver, recién por ahí ya empezaron diciendo con el tema de la presencialidad y la obligatoriedad. Esto es optativo, ¿sí? O sea que si llegas un ratito tarde, simplemente te pudiste haber perdido, de última lo charlamos y vemos de recapitular alguna cuestión, no te hagas ningún problema. Así que eso no es un inconveniente. Este espacio, como el resto, solamente van a tener como obligatoriedad ustedes el tema de los ejercicios de autoevaluación, que creo que han visto, que no sé si están al tanto, que van a abrir los lunes a las 9 de la mañana y se cierran 8:59 de la mañana siguiente, y tienen toda esa semana para subir a la página, poder contestar las preguntas, y eso es la única cuestión obligatoria en el transcurso de la cursada. El primer parcial, que va a ser déjenme ver las fechas porque cambian por la semana, pero si no recuerdo mal,
Estamos hablando del quinto práctico, o sea que, a ver si lo tengo acá anotado en la agenda, sería el miércoles 22 de septiembre, en este horario, va a haber una parte del práctico se va a destinar al tema de ese día, y la primera parte va a ser para que ustedes puedan hacer ese primer parcial, que va a ser optativo también, ¿sí? La sugerencia de la cátedra es que lo realicen como para tener una especie de, digamos, de parámetro de evaluación, porque al final de la cursada vamos a tener el globalizador, que ese sí es el obligatorio, ¿sí? Ese tiene carácter de obligatoriedad, y va a ser el día miércoles 17 de noviembre, en el mismo horario. Se va a abrir para ustedes el examen a las 20 horas, y yo voy a estar online chequeando por cualquier situación que tengan inconveniente. Pero vuelvo a decir lo mismo, este espacio es optativo, el primer parcial también va a tener carácter de optativo, y la única obligación va a ser hacer semanalmente el 80% de las autoevaluaciones, de 12, y el globalizador, que va a ser en la fecha que les comenté, miércoles 17, en el horario de las 20 horas. ¿Sí? El resto pueden manejarlo a discreción, a voluntad. Esto es parte de lo que tiene que ver con el propio orden que ustedes le van a poner al recorrido. ¿Sí? Bien, eso en parte de algunas cuestiones administrativas. A ver, también saben ustedes que tienen en todo caso el tema de los teóricos, que cuando estábamos acostumbrados a la presencialidad eran algunos de carácter obligatorio, otros no. En este caso tampoco los teóricos son obligatorios, no hay teóricos, los teóricos están grabados, y ustedes los van a poder ver a los teóricos en el canal de YouTube, que se desprende el link desde la plataforma. ¿Sí? Ahí van a tener todos los videos de los temas que se tratan semana por semana, subido por la mayoría, la JTP, la titular y la adjunta, y algunos que otros docentes también participaron de algunos videos de los temas en cuestión. Así que ustedes tienen los videos de los teóricos, ahí mismo van a tener el ejercicio de autoevaluación semanal, subido a esa plataforma van a tener también el material que van a utilizar de manera obligatoria, los links para el ampliatorio, y además tienen una guía de lectura que tiene preguntas con respecto a cada tema de cada semana. Así que la sugerencia para poder seguir una materia que tiene su complejidad y que necesita de lectura, de memorización, en el sentido de poder fijar contenidos, no de aprenderlos de memoria y descartarlos a los 10 días, implica poder hacer, digamos, un trabajo de lectura profunda, un trabajo de crítica de la lectura, un trabajo de venir al práctico y poder plantear las dudas, y obviamente tener una guía de preguntas que están subidas en la plataforma para poder seguir el recorrido del temario semana por semana. Más o menos este es el consejo. El consejo, desde mi lugar, tiene carácter de obligatoriedad para que podamos hacer un poco dinámico los contenidos, porque ustedes tienen que entender que estamos en una materia que tiene mucho de contenido, de conceptos que hasta ahora no han seguramente visto en otras materias, y que obviamente requieren de un trabajo en el cual se pueda comprender desde lo teórico, desde lo práctico, desde la bajada de ejemplos, y un poco eso es lo que yo voy a intentar hacer. Los videos van a aportar mucho de esto, de esta cuestión práctica necesaria para bajar esos contenidos a un punto de entendimiento, ¿sí? Ustedes vienen de cursar una materia biológica, ustedes vienen de cursar, de hacer un recorrido, de trabajar con los sistemas, de ver los aportes desde la biología, y desde ese lugar, nosotros que componemos junto a esa materia, el área psicobiológica, poder hacer ese recorrido desde las funciones cerebrales superiores, desde el desarrollo normal, hasta la alteración o patología de lesiones del sistema nervioso central. Entonces, con la base que tienen de biología, que también hay unos textos que ustedes pueden tomar de ahí, va a permitir poder darle continuidad a nuestra materia.
Así que si hay algún concepto flojo o ven algo que de repente quedó medio perdido ahí en biología, la sugerencia es retomar algunos conceptos como para poder, digamos, seguir la temática de lo que vamos a plantear en neuropsicología. ¿Alguien sabe de qué se trata esta materia? ¿La han cursado? ¿Tienen idea de lo que es la neuropsicología? ¿Qué aportes ha tenido? ¿Alguien tiene alguna idea? Antes de arrancar, profesor, yo soy la administradora del grupo. ¿Me puede pasar su número de teléfono, así lo agrego? Bien. Creo que lo tenemos por acá. Esto. Bueno, lo voy a pasar al chat, pero tengo un problemita con las ventanas. Si quieren anotar es 2235 34 20 24. Así me agregan y con eso ya armamos un grupo de WhatsApp. Si se prohíbe videos subidos de tono, se los pido por favor. Simplemente nos quedaremos en una cuestión neuropsi. ¿Estamos de acuerdo? Pasarán a las notas finales aquellos que eleven alguna queja de otro tipo, aunque valen las quejas. Bueno, estábamos hablando, no es que voy a empezar, pero sí me gustaría saber más o menos dónde estamos parados. Cuéntenme si hay alguna cuestión administrativa y si no, vamos a empezar a hablar de qué se trata esto de la neuropsicología. Si hay alguna duda. ¿Hago una pregunta formal? Nombre, ¿quién sos? Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Sí, decimos. En cuanto a las autoevaluaciones, lo que se exige es que se hagan, o sea, no tienen nota ni nada. Pueden estar todas mal y cumplir el requisito. La idea es que pueda... No, por favor. Bueno, no, hay que encontrar la forma de transitarlo bien. Lo mejor y más rápido posible. Si vos te desconectás y te desconectás sin hacerlo, obviamente eso tiene una nota. La respuesta en digamos, en el recorrido de la semana no la vas a tener de lo que de alguna manera vas preguntando, respondiendo en cada pregunta, vas a tener digamos, el error o la forma correcta al lunes siguiente, que se van habilitando las siguientes. Pero sí vas a tener una nota que te va a ir diciendo más o menos cómo fue ese recorrido o cómo fue esa performance, digamos, a la hora de contestar las preguntas que estaban relacionadas al tema. Esto también es como una especie de parcialito de autoexamen para ir viendo cómo ustedes van siguiendo los temas. La idea es que la autoevaluación justamente sea esto, poder tener una cuestión autocrítica sobre los contenidos y en todo caso, si hubo errores, bueno, poder plantearlos en el práctico y poder, digamos, hacer un recorrido más crítico que evaluativo, ¿sí? Si vos vas y ponés todas contestaciones rápidas, tenés 0, obviamente que yo cuando me pase a mí el sistema voy a ver que estuviste presente, pero también a la hora de evaluar el recorrido voy a tener una nota baja. Eso va a tener un concepto para mí a la hora de cerrar una nota global, ¿se entiende? Entonces, la idea es que esto de verdad sea una forma de ir evaluando e ir creciendo en el recorrido del temario que está propuesto. Pero entrar y contestar implica justamente esto, que tengas por lo menos ese porcentaje del 80% aprobado. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, respondió eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta administrativa? Bien. Bueno, vamos a empezar un poquito entonces a pensar esto de qué se trata, ¿no? Hablábamos de la neuropsicología, una ciencia en líneas generales, digamos que tiene pocos años. La neurociencia ha ingresado, digamos, en el concepto de las disciplinas integradas, de la multimirada, de la mirada de varias disciplinas, digamos, enfocados a la mirada de un objeto de estudio, en este caso, el funcionamiento del cerebro. ¿Qué les parece? ¿Qué aportes puede tener desde qué diferentes ciencias en esta cosa multidisciplinar la neuropsicología? ¿Quiénes podrían aportar y qué cosas desde ese lugar científico a lo neuropsi? ¿Qué les parece? No me griten que se me aturde acá.
Usted pregunta específicamente qué disciplinas integran la neuropsicología, ¿es eso? Más que integran, ¿qué aportes hacen? Y entiendo que es la neurología y tiene que ver con todo cómo funciona el aparato psíquico, más que nada lo anatómico, referente a lo anatómico, a lo fisiológico del aparato del sistema, supongo yo, sistema nervioso y cómo interfiere eso en determinadas conductas. Imagino yo que tiene que ver con eso, no lo sé. Perfecto. O sea, desde la medicina, la especialidad de la neurología nos da el aporte entonces de lo que vamos a tomar como el sustrato neurofisiológico y neuroanatómico que vamos a estudiar. Bien, uno de ellos entonces es la neurología. ¿Qué otras ciencias, disciplinas también podrían hacer aportes al respecto? También la psicología, Maximiliano habla. Bien, ¿cómo anda Maximiliano? Bien. La psicología, bien. ¿Qué aportes podría hacer o qué instrumentos podría aportar al estudio, a la investigación, al desarrollo de la neuropsicología? En el funcionamiento de las acciones mentales, del trabajo mental. A ver, un poquito más fino. Se decía que lo que viene en el teórico, que la psicología era el estudio del estudio del alma, ¿no? Y sí. Después se reformuló alma a mente. Ajá. O sea que todos los procesos físicos que pueden estar relacionados con el área de lo psicológico. Claro, en cuanto a la conducta del ser humano, me refiero. Perfecto. ¿Y existirán también desde la psicología o desde la medicina, que por ahí lo dijo, no me acuerdo el nombre de quién lo dijo, por ahí se fue, bueno, no importa, qué tipo de instrumentos que nos permitan estudiar o investigar el desarrollo del sistema nervioso o las funciones psíquicas? ¿Qué instrumentos de estas ciencias podrían también hacer aportes válidos para la neuropsicología? Desde la biología puede ser. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Sí. Bien. Desde la biología, la parte de los sistemas y sobre todo el sistema nervioso. Bien, entonces ahí ya tenemos la medicina con la neurología y otras ciencias que vamos a ver, la psicología, la biología. ¿Qué otras ciencias, por ejemplo, sociales también podrían hacer aportes? La lingüística, por ejemplo, ¿no? La lingüística o la psicolingüística, bien, al servicio del lenguaje. Se me ocurre que podría llegar a ser la antropología. Bien, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Bien, la antropología como estudio del hombre, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Bueno, todas aquellas ciencias que pueden aportarnos herramientas que nos permitan entender no solamente una estructura neuroanatómica, sino esa estructura que produce funciones, que genera funciones, y que en realidad esas funciones también tienen que ver no solamente con una historia, sino con un contexto. O sea, cuando nosotros producimos lo que vamos a llamar, ya vamos a entrar en detalles, funciones cerebrales superiores, y le vamos a dar el nombre a esas funciones cerebrales superiores, a las noxias, a las praxias y al lenguaje, vamos a entender que esa producción de funciones cerebrales superiores tienen que ver con una evolución, ¿sí? Y un contexto. Entonces, también todo lo que pueda estar relacionado con lo social, ¿sí? Antropológico, biológico, también va a ser un aporte al entendimiento del desarrollo, tanto en la normalidad de las funciones superiores, como en lo patológico. Ahora, cuando vemos lenguaje, cuando vemos, digamos, biología, no cursan biología, ustedes ven sistemas, por ahí Sandra dijiste esto, ¿no? O sea, vemos todos sistemas, y creo que ustedes solamente ven normalidad, no ven patología, ¿verdad? Sí, vemos algo de, perdón, profesor, sí. Vemos algo de patología, pero no andamos mucho en el tema. Más está relacionado a lo normal o a lo sano, digamos, no a lo patológico. Bien, entonces ustedes ven desde los sistemas el desarrollo normal. Nosotros vamos a ver aportes del aprendizaje de estas funciones cerebrales superiores, pero también vamos a hacer mucho énfasis en la alteración de aquellas patologías que van a afectar
el normal funcionamiento del sistema nervioso y la producción de esas alteraciones en las patologías que vamos a ir describiendo, ¿sí? Entonces vamos a entrar muy de lleno en esto. Entonces, la neuropsicología va entonces a tratar el estudio de las funciones cerebrales superiores y sus alteraciones a causa de lesiones, que ya vamos a ir viendo si está relacionado a la funcionalidad de los sistemas o una falla en el aprendizaje de estas funciones cerebrales superiores. Entonces, ya dimos muchos conceptos a tener que evaluar. Hablamos del estudio de las funciones cerebrales superiores, hablamos de nocias, hablamos de praxias, hablamos de lenguaje. Y también hablamos de aprendizaje, ¿sí? O sea, hablamos de un montón de cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta para poder pensarnos en el desarrollo normal y patológico. Ahora, cuando hablamos de funciones cerebrales superiores, parece que estuviéramos hablando como de dos cuestiones, ¿no? De las inferiores y las superiores. Nada tiene que ver con esto. Sino tiene que ver con la integración y la complejidad de que las funciones cerebrales superiores tienen características de integración, ¿sí? De funciones dentro del cerebro que no están para nada descontextuadas de su entorno y de su evolución. Y su alteración, si bien es por lesiones, vamos a ver por qué, también puede haber problemas en el normal, digamos, neurodesarrollo y la alteración de eso, o problemas básicos del aprendizaje de esas funciones complejas. Antes de entrar en pequeños grandes detalles, vamos a describir esto que acabo de decir, qué es esto de funciones cerebrales superiores y cómo las podemos empezar a conceptualizar. Cuando hablamos de nocias, hace referencia a qué. ¿Qué les suena esto de aprender nocias? Aprendizaje superior. ¿Qué significaría las nocias? Lo que tiene que ver con el conocimiento, digamos. Sería como noxis, ¿no? Pero no, las nocias están relacionadas a una capacidad de, digamos, el sistema superior, el cerebro, de poder, digamos, generar aprendizajes sensoperceptivos. ¿Sí? Esa capacidad del cerebro de poder aprender referentes empíricos, ¿sí? Por cada canal sensorial. O sea, vamos a tener nocias, o sea, capacidades de reconocer tantas nocias por cada sentido que tengamos. Entonces vamos a tener nocias visuales, táctiles, auditivas, olfativas, ¿sí? Ya vamos a ir detallando con el tiempo cada una de ellas. Pero yo dije una cosa, no dije capacidad de conocer, dije capacidad de reconocer. ¿Se escuchó la diferencia? Eso significa que en algún momento esa información que se reconoce ingresó por el canal sensorial por primera vez, tuvo un registro, un impacto, y en el ingreso de una nueva vez se reconoció. Vamos a un ejemplo muy básico, muy práctico. La semana que viene van a prender la camarita a las 8 de la mañana y van a ver esta hermosa carita y van a decir, este es el profe de neuro comisión 6. O sea, mi voz, mi cara, ya va a tener un registro que ingresó por sus canales sensoriales y empieza a tener un reconocimiento. Si me ven por la calle me van a saludar, creo, ¿no? Capaz que a fin de año no, pero por lo menos, digamos, en las primeras reuniones van a decir, mira, este es el profe que habla de tal manera, que tiene este estilo de voz, que tiene esta fisonomía. Hay un registro visual que ya ingresó por el canal sensoperceptivo y cuando esa información vuelve a ser, digamos, traída a la percepción, es reconocida. ¿Sí? Eso es lo que llamamos noxia, la capacidad de poder reconocer referentes empíricos por cada canal sensorial. Fíjense cuando un chico, un bebé, digamos, empieza a dar sus primeros pasos, sus primeras señales, sus primeras verbalizaciones, sus primeros registros sensoriales, ese primer impacto es pura información que ingresa, ¿verdad? Pero cuando eso se repite, o sea, cada información que ingresa va a tener esta capacidad del reforzamiento por la repetición, algunos mucho más naturales, otros van a requerir mayor cantidad de repetición.
van a ser registrados. Entonces la voz de la mamá, el rostro de la mamá, el alimento diario, va a empezar a tener un reconocimiento de esa información que empieza a ingresar por cada vía sensorial. Así con todas las funciones superiores. Pero también estudiamos las praxias, otra función cerebral superior. ¿Qué son las praxias? A ver, ¿qué les suena a las praxias? Profe, a mí se me confundía las nocias, con las Sí. praxias. Yo lo que vi en el teórico y lo que leí era que tenía que ver con el movimiento. Bien, entonces, recién, más o menos, digamos, cerró la parte de lo que son las nocias. Sí, porque ahora entiendo que tiene que ver más con lo sensorial, pero Sensorial. visual. Bien. Digamos, sensorial de todos los canales de ingreso sensorial que el ser humano Bien. posee, ¿sí? Actividad visual, gustativa, olfativa, son todas, digamos, informaciones del orden de las nocias, del reconocimiento, ¿sí? Y lo pueden estudiar de la manera que quieran. Cierran los ojos, se tapan la nariz, se ponen una cuchara de algo en la boca y van a reconocer un gusto que, si de alguna manera alguna vez lo probaron, van a decir, ah, esto es dulce de leche, ¿sí? Y así con todas las cosas. Pero ahora vamos a la actividad motora y vamos a ver de qué se trata entonces. Las praxias tienen que ver justamente con esa capacidad que tiene, digamos, el cerebro de organizar secuencias organizadas de movimientos para realizar cualquier ejecución o eferencia motora que el organismo desea hacer. Digamos que las praxias tienen que ver con una actividad eslabonada, secuenciada, programada, para tener un movimiento acorde a la planeación original que hubo en el cerebro. Planteemos cualquier tipo de actividad motora. A ver, un ejemplo, díganme. ¿En qué se les ocurra? Patear una pelota. Caminar, sí. Patear una pelota. A ver, ¿todos patearon en una pelota alguna vez? ¿Lo vieron a Marley pateando una pelota en un video que hicieron hace poco? Bueno, eso es una psicomotor para el fútbol. Ahí lo Pero tienen. Marley tiene una praxia, no una... Bueno, justamente, es una práctico para la ejecución de patear la pelota, ¿no? Por ejemplo, yo soy una práctico para bailar, no coordino ni por casualidad. Entonces, fíjense que cualquier acto motor, vamos a uno complejo, ya que nos animan a dar un ejemplo, manejar. ¿Todos salieron manejando la primera vez que se subieron a un auto? No. Fíjense que implica una... ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Genial. ¿Quién dijo eso? Bueno, a ver, no pasa eso. A ver, uno va a ir cometiendo torpezas, hay que coordinar movimientos, hay una cuestión espacial, hay una cuestión del esquema corporal adaptado al vehículo, ¿sí? Coordinar el acelerador, el freno, el embrague, el pase de cambios. Fíjense cuántas actividades. Cuando una de ellas no está coordinada, secuenciada y ordenada, aparecen los errores. Y pensemos que cualquier práctica motora termina en lo que llamamos un hábito, ya vamos a hablar de esto. O sea, un automatismo. No estamos todo el tiempo pensando, ahora pongo primera, ahora pongo segunda, ahora tengo que embragar. No, hay actos automáticos. Y cuando esos actos automáticos por algo se alteran, se cometen errores. Entonces, piensen en una persona que tiene una lesión, una causa que afecta zonas del cerebro relacionadas con los movimientos motores. Un traumatismo de cráneo, una ACV, ahí empezamos a hablar de etiologías o causas que pueden originar alteraciones en las zonas del cerebro que nos van a permitir organizar este tipo de funciones cerebrales superiores, de estos aprendizajes a nivel neurofisiológico, a nivel cortical. Entonces estas alteraciones van a generar que una persona con un traumatismo de cráneo, por ejemplo, un tumor, una ACV, pueda modificar esas zonas que coordinan, monitorean y ejecutan y ver en la patología alteraciones de la motricidad. ¿Sí? O sea, esta capacidad de generar aprendizaje puede ser alterada por alguna lesión que afecte la zona de ejecución, monitoreo, programación de esas funciones superiores. Y todo aquello que nosotros estudiemos
va a estar relacionado a alteraciones que se produzcan en el cerebro o en el sistema nervioso central. Si una persona por algo no mueve un brazo y no tiene que ver con una lesión en el cerebro, podemos hablar de otro tipo de patologías, pero más motoras. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden generar que una persona no mueva un brazo? Por ejemplo. Problema quebrado, por ejemplo. Un ACV. Y una hemiplegia. Bien, una ACV sería una lesión en el cerebro. Un accidente cerebrovascular que va a afectar la zona de influencia de la actividad motora consecuente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una parálisis por alguna cuestión del brazo, de alguna lesión nerviosa de ese hemisferio, no estaríamos hablando de etiologías del sistema, digamos, del cerebro, el sistema nervioso central. Ya hablaríamos de alguna zona ajena. Todo lo que vamos a trabajar en funciones cerebrales superiores, sus alteraciones van a tener que ver con lesiones que van a afectar el sistema nervioso central y las zonas relacionadas a la corteza que está encargada, relacionada del monitoreo, el aprendizaje, la planeación o la ejecución del acto motor. Y la otra función cerebral superior es el lenguaje, ¿sí? El recorrido que vamos a hacer a lo largo de este cuatrimestre va a ser ver estas 3 funciones cerebrales. Y el lenguaje en sus 2 vertientes, también como función cerebral superior, en una vertiente que uno podría decir desde el lado de lo comprensivo y las estructuras relacionadas a la decodificación de los signos lingüísticos, y por el otro lado a la elocución, o sea, a la parte motora o ejecutiva de la traducción o codificación lingüística. Entonces, cuando hablemos de función cerebral superior y hablemos de lenguaje, vamos a hablar de esta interacción entre el ingreso de la información por la vía auditiva, decodificación de signos lingüísticos y codificación, ¿en qué? En actividad motora. ¿Sí? Ahí vamos a ver la producción de los fonemas y qué pasa cuando alguna lesión afecta las zonas relacionadas del cerebro para tanto la codificación como la decodificación. Bueno, ya hablamos, digamos, un poco de qué vamos a estudiar a lo largo de la cursada. Pero les voy a contar algo. Una de las cosas que lo que tiene esta materia que está organizada de manera espiral. Nosotros vamos a hablar de aprendizaje, y vamos a dar algunas cuestiones teóricas sobre el concepto de aprendizaje. Vamos a hablar de qué herramientas, qué requisitos necesita un aprendizaje, y ahí vamos a hablar de los dispositivos básicos del aprendizaje, vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de atención, entre otras. Después vamos a describir las funciones cerebrales superiores en el desarrollo normal y en la patología. O sea, vamos a hablar de nopsias y agnosias, o sea, falla o ausencia en el reconocimiento del material sensorial, praxias o apraxias, o sea, alteraciones de la secuencia ordenada de movimiento. Vamos a hablar de lenguaje y vamos a hablar de alteraciones normales y patológicas de esa función cerebral superior. Además de todo esto, como ciencia también vamos a hablar de cómo estudiamos al cerebro. Por eso les preguntaba, ¿qué aportes puede darnos, por ejemplo, la medicina al estudio del cerebro? Y cuando hablamos de qué aportes, digo, ¿cómo estudiaría la neurología el funcionamiento del cerebro? Y ahí entramos en lo que describimos como métodos de estudio. ¿Qué métodos de estudio ustedes, así muy vagamente, conocen o han también sido parte de un estudio de sus propios cerebros para poder investigar el normal o digamos, la función del normal funcionamiento? ¿Qué estudios recuerdan? ¿Qué métodos de estudios creen que pueden estudiar el cerebro? Por ejemplo, es un método neurofisiológico, el electroencefalograma. ¿Qué otros? Las tomografías computadas. Entonces ahí tenemos un estudio más de morfología, de estructura del cerebro. ¿Algún otro? La resonancia magnética. Bien, otro estudio morfológico, ¿no? Que nos va a dar información de la neuroanatomía
del cerebro. Pero hay una cuestión, esos Del estudios... desarrollo. ¿Cómo? No escuché, perdón. Del desarrollo, pensaba yo en esos estudios del desarrollo donde hacen que las personas hagan ciertos ejercicios para ver cómo se desarrolló, hasta dónde se fue desarrollando cada área. Me parece que tiene que ver con eso. A ver, los estudios que nos van a dar información, digamos, estructural, hay algunos estudios que nos dan información estructural y también funcional a la vez. Por ejemplo, la resonancia nuclear magnética funcional tiene esta posibilidad de darnos información morfológica y de funcionalidad de las estructuras del cerebro, ¿sí? Pero en general tenemos estudios que nos van a dar la posibilidad de estudiar la neurofisiología, o sea, la conductividad de grupos neuronales, como es el electroencefalograma, que ya vamos a entrar en detalle cómo es ese estudio, y después tenemos, en general, después podemos entrar en el detalle, los estructurales o morfológicos que nos van a dar información de la neuroanatomía, ¿sí? Y lo normal o patológico. Entonces sí tenemos el resonador, la tomografía y los estudios funcionales. Entonces Profe, ahí tenemos aportes. Sí. ¿Los estudios del sueño no estarían incluidos? La polisomnografía, decís vos. Ay, la verdad que desconozco cómo se llaman, Sí. pero sí sé El que... estudio del sueño se llama polisomnografía, es un estudio que se usa mucho en la neurología. En los trastornos del sueño exclusivamente se utilizan. Nosotros no vamos a ver esos estudios, los podemos mencionar, pero justamente lo que nos va a permitir es estudiar la variación de los ritmos REM a la hora de los diferentes momentos del sueño. En líneas generales... Igual vio que hay relojes inteligentes que te marcan también cómo dormiste, si estuviste despierto. Yo la verdad que desconozco cómo es que lo hace, pero que te marca cuánto sueño ligero tuviste, cuánto sueño profundo, cuántos tus minutos estuviste despierto, y el porcentaje si estuviste durmiendo mal, normal, malo. Bien, digamos que todas estas cuestiones digitales hoy en día, que se utilizan mucho en todo lo que tiene que ver el orden de la disciplina de la actividad física, competencia o exigencia, digamos que en el orden de los científicos no se utilizan, digamos, estudios mucho más sofisticados que nos dan una información mucho más fidedigna, que está de alguna manera estadísticamente comprobado. O sea, hay un montón de cosas. Estos, digamos, digamos como pequeños métodos, digamos, de cierta actividad en cierto momento, no sé si tienen la rigurosidad. Se utilizan mucho, es cierto, pero no es lo que se utiliza en neurociencia, ¿sí? Los métodos de estudios que te acabo de mencionar son los que nos permiten la rigurosidad de la investigación científica para poder ver los correlatos neurofísicos y neuroanatómicos. Bueno, les voy a mostrar, ustedes me dirán si se ve bien, a ver si podemos empezar a hablar un poquitito de... A ver, ¿subió? ¿Se ve el power ahí? No, todavía no compartió pantalla. Vamos a ver si... ¿Qué pasó acá? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas definiciones de neuropsicología, vamos a darle un marco un poquito, digamos, sobre el concepto, y desde las diferentes miradas de neurocientíficos, neuropsicólogos, que describen a la neuropsicología, digamos, como esto que puse yo arriba, ¿no? Un intento de dar respuesta al conocimiento de lo mental a partir del estudio científico de su sustrato anatómico o biológico, que es el cerebro. Y hay muchos autores que empiezan digamos, a hablar sobre esas definiciones. Algunos, digamos, en una línea muy similar, otros contradictorios. Vamos a tomar algunos, que están en los textos. Por ejemplo, Heyman, que es un neuropsicólogo contemporáneo, habla de la relación del cerebro con las conductas, ¿sí? Y habla de las conductas complejas de los animales superiores dependiente de procesos físicos que ocurren en el cerebro. O sea, si uno pudiera empezar a pensar modelos de funcionamiento cerebral, que ya vamos a ir entrando también en detalle, podríamos hablar de una
relación más de tipo localizacionista, ¿no? Va a empezar a hablar de ciertas zonas del cerebro localizadas que van a, digamos, ser las responsables de las conductas manifiestas. A eso define Heyman. Lesac, otro referente, habla que la neuropsicología es son todas definiciones, ciencia aplicada que concierne a las conductas como expresión de disfunciones cerebrales. Este autor, después vamos a hablar de qué se trata, habla del concepto de función ejecutiva del cerebro. Es como si yo le dijera, digamos, el director de orquesta del cerebro es el frontal. Él hace una gran explicación, una gran definición sobre las funciones del lóbulo frontal, que las define, vamos a ir viendo más adelante, como funciones ejecutivas. Vamos a hablar mucho del autor que sigue, Luria, ¿sí? Un soviético que tiene, digamos, mucho del aporte de la escuela de Vygotsky, ¿sí? Y que la define, Luria, como una nueva ciencia, ¿sí? Que estudia el papel de los sistemas cerebrales superiores en formas complejas de actividad mental. Ahí vamos a ver una diferencia entre dos autores. Uno que es muy referente de la cátedra, que lo vamos a ir viendo, Juan Ascuaga, ¿sí? Fallecido en el 2015, uno de los referentes argentinos de la neuropsicología, hizo grandes desarrollos en lenguaje para la disciplina. Él define a la actividad superior como funciones cerebrales superiores. Hay coincidencias en muchos aportes y diferencias en formas de lograr estos aprendizajes superiores. Luria habla de sistemas funcionales complejos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo más adelante la diferencia entre Luria y Ascuaga como referentes de la neuropsicología. Bueno, como les dije antes, hicimos una descripción, digamos que obviamente la neuropsicología en general va a plantearse como el estudio de las funciones cerebrales superiores. Vuelvo a poner las vedettes, nopsias, praxias y lenguaje, que van a tener ciertas características, ¿sí? Punto número 1, las funciones cerebrales superiores son exclusivos de los vertebrados superiores. Esto lo tenemos que saber como el ABC, ¿sí? Son funciones productos del aprendizaje neurofisiológico y tienen una localización en el, digamos, en el encéfalo, que son corticales, que es la última capa, no la pelada, es la última capa del cerebro. ¿Se entiende? Son productos del aprendizaje a nivel de la estructura cortical, ¿sí? La estructura, digamos, más nuevita en la formación del encéfalo, ¿sí? La corteza cerebral. Entonces, estas funciones cerebrales superiores, que charlamos un cachito recién, son exclusivas de los vertebrados superiores, son productos de aprendizaje neurofisiológico y son corticales. Vamos un cachito a la reseña histórica, muy rápidamente en esto. Ustedes lo pueden ver en el texto y es fácil comprenderlo porque hay antecedentes, por eso yo quiero ir un poquito avanzado en esto, porque quiero llegar a los referentes más actuales. Pero la neuropsicología tiene referentes históricos ancestrales, ¿sí? Digamos que hay como un antes y después para pensar quiénes son los referentes en cuanto a la neuropsicología y a los desarrollos, digamos, mucho más actuales. Y hay un hito, hay como un efecto bisagra que está relacionado con un evento en particular, que es el hecho de haber podido descubrir la conductividad eléctrica. A partir de poder hacer desarrollos que pudieron permitir medirla, es que hubo un antes y un después en las zonas de influencia y las responsables y de, digamos, la descripción del funcionamiento del cerebro. Porque antes de ese descubrimiento, enorme para la humanidad en todos los aspectos, se creía como se pensaba y como de alguna manera se trasladaban, digamos, de continente a continente, a través de mares. O sea que el fluido era lo que permitía la información. Entonces se le adjudicaban a los fluidos del cerebro a la hora de poder, digamos, abrirlo o hacer una, digamos, una post-mortem investigación y ver el cerebro antes de poder medir que había conductividad eléctrica y poder
a través del microscopio poder observarlo, lo que se creía es que eran los ventrículos quienes producían los aprendizajes y trasladaban la información, ¿sí? La posibilidad de medir la conductividad permitió a las neuronas ser el caballito de batalla de los procesos de aprendizaje. Entonces, fíjense cómo se pensaba la relación, ya Aristóteles planteaba antes de Cristo, la relación de la mente en función de ser quien, de alguna manera, tenía la capacidad de producir el pensamiento. Digamos que siempre atrás de toda esta investigación estuvo esta búsqueda de poder buscar el asiento neuroanatómico del juicio crítico, de la voluntad, del razonamiento, del pensamiento, ¿sí? Y en el cerebro, antes de ese proceso científico de poder medir la actividad, apareció este modelo localizacionista, ¿no? Y digamos, todos estos autores empezaron a hacer una descripción y una interpretación de cómo este cerebro produce, ¿bien? Ya desde Aristóteles había una relación entre mente y pensamiento. Herófilo, que era un médico griego creador de la anatomía, le daba como también una cuestión de tipo localizacionista. Fíjense que decía que el cerebro y las cavidades, o sea, los ventrículos, los 4 ventrículos que hay en el cerebro, eran, digamos, las zonas por las cuales, por ejemplo, se producía la inteligencia, ¿sí? Las funciones cognitivas, la memoria. Cada ventrículo tenía localizado funciones de la psiquis, ¿sí? Y la posibilidad de pensarlas, recordarlas, razonarlas, valorarlas, ¿sí? Entonces, digamos que ya estaba la búsqueda, pero bueno, todavía no estaban las técnicas correctas para poder darle, digamos, a las neuronas y su capacidad de combinación, la posibilidad de generar esos procesos de aprendizaje. Bueno, Galeno también, ¿no? El tejido cerebral relacionado con las funciones mentales, y Descartes, obviamente, todos sabemos de su cogito ergo, que de alguna manera hablaba de las, digamos, de las cosas que emanaban del alma, ¿no? Y hablaba de una estructura anatómica que está en la base del cerebro, y hablaba de la glándula pineal como, digamos, responsable de esa actividad, y ahí planteaba un modelo más de tipo dualista. Digamos que Descartes también tiene antecedentes dentro de la neuropsicología. Pero bueno, llegamos, digamos, a quien uno le podría asignar, digamos, la categoría o la chapa de pionero, ¿no? Quien de alguna manera empieza a darle, digamos, origen, como sentido fundacional a la neuropsicología, más allá de los antecedentes, y este es Gall, ¿no? A fines del siglo XVIII, digamos, empezaba a darle atribuciones a las estructuras cerebrales, digamos, de una manera, digamos, a modo de organización de tipo, digamos, de mapa. El concepto de su, digamos, de su investigación y de su trabajo era lo que se conoce hoy como la frenología. Digamos que, si bien también inaugura, digamos, digamos, como pionero a la neuropsicología, dándole a las diferentes zonas del cerebro atribuciones en verdaderos mapas mentales, ¿no? Había toda una citoarquitectura del cerebro localizando funciones, la amistad, la moralidad, la violencia, todas esas cuestiones que de alguna manera él podía ver en el ser humano, tenían una zona relacionada en el cerebro. Había verdaderos mapas que él le había constituido. Lo que pasa que, digamos, se fue de mambo con esa cuestión de atribuirle a cada zona del cerebro, y esta, digamos, teoría cayó en descrédito, ¿no? Pero digamos que Gall fue como ese localizacionista primitivo, asignarle a cada zona del cerebro una función específica. Entonces ahí tenemos, digamos, un neuroanatomista que inaugura un modelo, ¿no? Que es este modelo de la localización cerebral por la conducta observable. Profe, una consulta. Bueno, sí. ¿Va a subir el power este? No, estos power no, pero porque están claros los videos y en el, digamos, el material que tienen, esto es un resumen de todo eso, está basado en eso. Así que
En línea general esto no lo sube porque ya hay mucho más material y no es para confundir. Esto es una guía para nosotros, nada más que eso. Bueno, y digamos, y siguiendo esa línea del modelo localizacionista, tenemos a los referentes que en orden del lenguaje empiezan a través de sus pacientes y los estudios a darle, digamos, un poquito más de criterio localizacionista neuroanatomista. Ellos son Broca y Wernicke. De hecho, los pacientes que ellos estudiaron, que pudieron describir verdaderas patologías del lenguaje, Broca relacionado a la falla de dos pacientes en cuanto a la elocución o a la articulación o a la apraxia, digamos, de los movimientos para producir fonemas, con dos pacientes que después se estudia las lesiones en el cerebro y la zona relacionada a la tercera circunvolución frontal es la que lleva su nombre actualmente. Entonces, cuando hablemos de patologías, de la alteración del analizador relacionado a la producción o elocución del lenguaje, vamos a hablar de una zona neuroanatómica del cerebro en la parte frontal que se llama zona de Broca, responsable de la actividad de la articulación de los sonidos lingüísticos. Y en 1874 también, en investigaciones similares, Wernicke, quien su zona de influencia está en la corteza temporal, responsable de la comprensión del lenguaje, también con modalidad localizacionista, digamos, describe y lleva su nombre esa zona cuando las alteraciones, producto de lesiones, modifican la actividad, digamos, de la decodificación o comprensión de los signos lingüísticos, ¿sí? Fíjense entonces, desde modelos muy básicos, digamos, cómo a partir de poder lograr la medición, se pudo determinar las zonas de influencias para la actividad, ¿sí? Tanto en el desarrollo como, digamos, en la alteración. Bueno, y para poder cerrar un poquito los modelos y poder entender esta reseña histórica con respecto a la evolución de la neuropsicología, vamos a ver, si bien tuvimos un modelo localizacionista, vamos a tener una contrapartida en donde hay un modelo holista, ¿no? Que dice que no es solamente una zona, digamos, del cerebro responsable o atribuible a una función cerebral superior, como en este caso la comprensión para el lenguaje, por ejemplo, en el área de Wernicke. Digamos que el Ashley, que es un modelo más holista, y plantea lo que se llama la acción masiva, ya les voy a explicar de qué se trata, define al cerebro como, digamos, en su totalidad, todo el cerebro está relacionado y en asociación, digamos, los sistemas se unen para poder producir una función cerebral superior y no uno solo. ¿Se entiende la diferencia? En vez de estar localizado en una zona y ser responsable de esa zona, tanto del aprendizaje como de la alteración, digamos que este modelo lo que plantea es que todas las zonas aportan diferentes matices para una producción final. Y ese es el modelo holista. Bueno, en definitiva un poco hablamos de Ascuaga, que es el responsable en la Argentina, y contarles un poco que en cuanto al lenguaje, quien tiene, digamos, la aposta de haber darle concepto que la alteración en la comprensión o en la alteración en la locución, el concepto de afasias es el que describe Sigmund Freud, creo que un poquito lo han sentido nombrar, y que justamente él le pone al concepto, digamos, que hoy, obviamente, con el que se trabaja cuando las alteraciones afectan a la producción lingüística o a la decodificación, hablamos de afasias motoras o afasias sensoriales. Ya vamos a entrar en detalle. Bueno, ahí tenemos, digamos, un recorrido resumido de quienes son un poquito referentes de la neuropsicología. ¿Preguntas? Bueno, espero que para la semana que viene haya muchas, se los pido por favor, si no va a haber voz que me alcance. Bueno, a ver. Vamos a hacer
A ver, ¿se ve esta nueva filmina? ¿O PowerPoint se ve? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco del concepto, porque hablamos de funciones cerebrales superiores, pero dijimos que eran, ¿se acuerda? Tenían 3 características las funciones cerebrales superiores. ¿Cuáles eran? A ver si las podemos repetir. No se ve ninguna nueva filmina, por lo menos yo no la veo. No, eso. ¿No se ve? No, está la última. Bueno. Sí, en la 5. La anterior. Sí. Bueno, espérenme un poquito. Ya estoy, un segundito. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito esto porque hablamos de funciones cerebrales superiores, hablamos de aprendizaje, pero no lo definimos, y de alguna manera también para poder empezar a pensarnos cómo este sistema, o sea, el cerebro, cómo aprende, ¿sí? ¿Cuál es la forma? Vamos a describir qué es esto de aprendizaje. Y fíjense que es una definición muy simple, muy básica, que lo podemos encontrar a cualquier lado y que es justamente afín a cualquier proceso que el cerebro pueda producir. Pero acuérdense de esto, que cuando hablábamos de funciones cerebrales superiores, hablábamos de 3 características. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran qué? A ver si se acuerdan. ¿Una cuál era? Producto de... Producto del aprendizaje. Bien. Verticales. Bien. Y... será una igual. Y eran características de... Los vertebrados superiores. Vertebrados superiores, bien. Para definir bien las características de las funciones cerebrales superiores. Bueno, aprendizaje entonces. ¿Qué es esto que genera, digamos, el cerebro? Va a ser un proceso entonces de reorganización del comportamiento, ¿sí? Que va a ser de carácter relativamente permanente, voy leyendo, y como consecuencia de una práctica. Pensemos esto entonces, dice, el aprendizaje produce cambios en la forma en que se percibe, se actúa, se piensa y se siente, al producir cambios en el sistema nervioso. Ok, a ver entonces, ¿qué va a afectar cualquier tipo de aprendizaje? La forma en que el sistema nervioso central, digamos, se combina, se relaciona, genera nuevos circuitos. Entonces, esto es lo que refiere al proceso de reorganización del comportamiento. Yo puedo tener un comportamiento muy instintivo de base, ¿no? Puedo tener un chico que recién nació y por instinto se alimenta, ¿sí? La madre lo sobreprotege, pero el hecho de ir relacionándose va a ir generando estructuras que le van a permitir conocer y reconocer. ¿Se acuerdan esto de las náuseas? Que van a ser necesarios esos procesos sensoriales también para poder movilizarse. Y que van a permitir también generar a través del reconocimiento, que no solamente es visual, es auditivo, reconocer palabras, va a también poder comunicarse. Todos esos procesos van a ir formando estructuras cada vez más complejas. Pensemos que los circuitos que se reorganizan en el cerebro cuando un chico recién sale a la vida son básicos para mecanismos de supervivencia, nada más. Pero los procesos subsiguientes van a permitir que este chico adquiera información que va a ir cada vez más complejizando estructuras. ¿Tiene que ver con esto de las podas neuronales? Puede ser que no. Bien, a ver, las podas neuronales están relacionadas que en algún momento el cerebro de tanta información después selectivamente reorganiza y, digamos, utiliza aquellas conexiones que son inherentes para lo que le sirve, ¿sí? Porque pensemos que un chico cuando está aprendiendo y registrando, por ejemplo, a nivel del lenguaje, tiene un montón de neologismos a lo largo del primer año. Un montón de palabras que solamente pueden comprender aquellos que están en su entorno. Es el momento más rico de producción lingüística. Pero cuando empiece a socializarse, por ejemplo, lo que decía Meme, era todo aquello relacionado a la alimentación, la mamadera, la cocina, el cacharrito, la cucharita, todo es
digamos, aquello que le permite alimentarse, después va a ir discriminándose, ya vamos a ir viendo esto, como a nivel neuronal, y van quedando aquellas conexiones que le van a permitir a mediano plazo decir mamadera, cocina, mesa. Entonces hay una poda a nivel neuronal de todo aquello que, digamos, no es inherente para ese proceso. ¿Se entiende? Mucha información ingresa y selectivamente después se va, como digamos, inhibiendo, no excitando. Acuérdense que a nivel cortical hay dos procesos que definen la funcionalidad cortical de la unidad mínima, que es la neurona, la inhibición y la excitación. ¿Sí? Pero la poda, ya lo vamos a ver, en algún momento tiene que ver con esto de podar aquellas neuronas que no me sirven, por ejemplo, para lo que yo estoy hoy desarrollando. Pero después te voy a mostrar un cerebro cómo se va podando. Quédate tranquilo. Tranquilo. Bueno, entonces, dijimos que el aprendizaje genera una reorganización a nivel de las estructuras del sistema nervioso. En todas estas actividades psíquicas, percibir, actuar, pensar, sentir, va a generar cambios para poder adaptarse a esas nuevas exigencias del ambiente, ¿sí? Y para poder producir esos cambios, además, tiene que contar con ciertos dispositivos que le permitan justamente esto que está acá arriba, aprender. Porque aprender es una actividad compleja y no tan simple. Aprender requiere de dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos que de alguna manera nos van a permitir aprender? Tener motivación, estar atentos, un sistema receptivo de información, memoria, que nos permite de alguna manera tener esta capacidad de retener esa información en el tejido nervioso, y una actividad de filtro, que es la habituación. Esto vamos a llamarlos DBA, dispositivos básicos del aprendizaje, que nos van a permitir justamente, estando motivados, estando atentos, abiertos sensoperceptivamente, pudiendo, digamos, guardar esa información en nuestra memoria y filtrar, poder aprender. Vamos a un ejemplo muy básico también. Ustedes me están escuchando un montón de información. Por ahí veía una criatura que se subía, ruidos que se escuchaban de atrás. Ustedes para escucharme tienen que filtrar información, si no, su cerebro, digamos, se aturde y no puede selectivamente atender. Si ustedes se callan un cachito, seguramente van a escuchar dentro de su entorno mucho ruido. Pero ustedes están filtrando el ruido del tubo, del cooler de la computadora, de algún pariente que está ahí, de un perro que ladra, que solamente lo van a escuchar si se ponen atentos, porque me están escuchando a mí. Ese filtro cortical hace que inhiban esos estímulos que entorpecen escucharme y selectivamente exciten aquellos que tienen que ver con mi voz, o con mi cara, o con mi información, para poder, ¿qué? Memorizar. Pero sensoperceptivamente están mirando y escuchando atentamente. Y lo que están tratando de hacer para que ese aprendizaje se consolide es memorizar. Entonces, fíjense cuántos requisitos yo tengo para poder producir aprendizaje. Estar motivados, tener ganas de aguantarme 1 hora y media acá. Eso es aplauso, motivación. Por otro lado, también ustedes tienen un objetivo, recibirse, ser psicólogo. Entonces la motivación implica bancarse la licencia de Frugones. Tener que atender sensoperceptivamente. La atención, focalizar en la tarea que estamos realizando. Filtrar información que en este momento podría entorpecer lo que están escuchando. Y memorizar. ¿Para qué? Para que cuando yo la semana que viene les pregunte, ustedes me digan todo esto que yo les estoy diciendo. Mentira. Pero bueno, digamos, lo van a intentar. Entonces, fíjense que para poder producir aprendizaje, que es nuestro primer nivel dentro de la pirámide, yo voy a necesitar, digamos, toda esta estructura de base, que es la actividad nerviosa superior y su funcionalidad, y al servicio del aprendizaje y de esa actividad, los dispositivos básicos del aprendizaje. Estos 5 jinetes necesarios, que si alguno de ellos falla, este proceso del primer nivel del aprendizaje se puede alterar. Entonces, cuando nosotros estudiemos las patologías de la
función cerebral superior, noxias, praxias del lenguaje, y yo les diga qué pudo haber alterado ese aprendizaje, podríamos trabajar en una falla motivacional, atencional, sensoperceptiva, memorística o de filtro. ¿Se entiende? Cómo el proceso de aprendizaje puede alterar estos procesos que yo consolido como funciones cerebrales superiores. ¿Seguimos un poquito? ¿Preguntas? Cri nada más, ¿eh? Bueno, sigo. Bueno, entonces, vamos a ver entonces esto. Una pregunta. Sí, Mariana, decime. Tú calla, decime. Capaz es tonta, pero para definir un poco, es decir, de lo que vamos a tratar de incorporar información es sobre la parte morfológica, es decir, la parte de motivación no tiene que ver, es decir, vamos a hablar de la parte física, no vamos a incluir dentro de lo que sería la neuropsicología partes que tengan que ver con algo cognitivo, digamos, no sé cómo explicarme. O sea, son patologías que tienen que ver con la parte física que vamos a ver o cuestiones que tienen que ver también con la parte psicológica. No, nosotros podemos tener... En la parte motivacional, si no estuviera, nos vamos a enfocar en ver la parte morfológica, digamos, que podría estar afectada, o para que no pudiera hacer esa motivación, digo. A ver, si yo bien te describí como si yo te dijera cómo haces una torta. Vos, si vas a hacer una torta, primero tenés que tener ganas de hacer una torta, ¿sí? O sea, hay un incentivo por el cual a vos te lleva a hacer una torta. Entonces, si yo estoy motivada, porque es el cumpleaños de tal persona. Luego decís, bueno, pero si yo estoy haciendo 10 cosas a la vez, no estoy atenta, puedo cometer un error. O sea que en ese proceso de realizar esa torta, vos tenés que estar atenta. Tenés que estar escuchando, viendo la novelita turca, qué sé yo, Doctor Milagro y todo esto, no, pues se te va a complicar un poco, vas a tener que estar atenta a las porciones, a las cantidades, o sea, ahí tenés, digamos, otro de los dispositivos necesarios para que la torta te salga perfecta. Después vos tenés que recordar, si no usas una ayuda memorística, los componentes que van a necesitar en una torta. Ahí tenés, de alguna manera, la memoria, ¿sí? Y obviamente sensoperceptivamente, vos vas a estar atenta, visual, auditiva, escuchando, viendo los tiempos de cocción. O sea, fíjate que hay cosas básicas que para producir algo tenés que tener. Obviamente que todo eso lo vamos a trabajar como pautas necesarias para producir aprendizaje. Si un chico no logró la lectoescritura, uno podría decir, ¿qué le pasó? Hubo una lesión a nivel cortical que alteró el normal desarrollo de la funcionalidad de alguna zona del cerebro para producir ese aprendizaje, o hubo en su desatención, y ahí tenemos, por ejemplo, a los chicos que tienen trastornos de atención e hiperquinesia, o algún chico que tenga algún problema memorístico relacionado a una estructura en una lesión del cerebro. O sea, fíjate que vamos a estudiar no solamente el porqué de una, digamos, causa que puede modificar la funcionalidad cortical, sino aquellos factores que también pudieron, digamos, no producir el aprendizaje. Y ahí vamos a trabajar con estos dispositivos que te acabo de describir. Entonces, tanto causas que puedan alterar, como aquellos dispositivos necesarios para aprender. Si un chico no está motivado, va a estar 10 horas frente a la maestra y la maestra no genera esa motivación, que el chico esté atento, el chico no aprende. Claro. Algún problema familiar o alguna falta de estímulo. Que no hay un estímulo que le genere la motivación. Claro. Por ejemplo, un chico depresivo por un hogar disfuncional. Es un chico que va a estar desatento, es un chico que no va a poder memorizar, es un chico que va a estar totalmente, digamos, desmotivado. Todas esas cuestiones pueden llevar a que vos, como docente de un chico de primer grado, segundo grado, veas que, digamos, está muy desfasado con el normal desarrollo de sus compañeritos que aprendieron, digamos, a final del grado la lectoescritura y él todavía no la pudo adquirir. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Hay un chico que tiene algún problema estructural o hay alguna cuestión del orden de aquellas cuestiones necesarias para que pueda aprender? ¿Se entiende? Entonces, vamos a trabajar tanto la estructura
como de alguna manera el dispositivo que me permita acceder al proceso de aprendizaje. Y esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Un poquito más clarito, Mariana? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. No, perfecto. Entonces, volvemos a lo mismo. Acuérdense que hablábamos de Ascuaga, funciones cerebrales superiores, específicas del hombre, productos de procesos de aprendizaje, y obviamente las funciones cerebrales superiores no son indispensables en todos los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y tienen una localización, son corticales. Pero los dispositivos básicos son comunes al hombre y a los animales. Todos los animales aprenden, ¿sí? Más los superiores también, ¿sí? Los DBA no son productos no resultan de aprendizajes anteriores. Son procesos de aprendizaje instintivos. Y están sí indispensables en todos los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gran distinción en lo que son las funciones cerebrales superiores y las características y los dispositivos básicos. Ambos constituyen procesos de alta complejidad. ¿Sí? Pero tienen sus diferencias. A ver, vamos a ver un poco en dónde Ascuaga, que es un poco, digamos, el referente de la neuropsicología, apoya mucho de su marco teórico, ¿sí? Obviamente en las teorías del aprendizaje, digamos, de uno de quien toma ciertos marcos teóricos, es de Iván Pavlov, ¿sí? Y sus conceptos de actividad nerviosa superior, ¿sí? Habla de el concepto, por un lado, de analizadores necesarios para producir ese aprendizaje, y habla de una manera también de lo que define después como el estereotipo dinámico. ¿Sí? Dos, digamos, conceptos básicos que define Pavlov en todo proceso de aprendizaje. Cuando ustedes cursaron, creo que introducción, vieron mucho de Pavlov, ¿sí? ¿Y qué otra materia vieron en el primer cuatrimestre? ¿Modelos? ¿Ven también los modelos? En primero en historia. En historia. En historia, sí. Bien, entonces estos dos conceptos, la doctrina de los analizadores y el del estereotipo dinámico, son dos conceptos muy fuertes que toma Juan Ascuaga, para poder definir el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, habla de que, digamos, la actividad nerviosa ¿La doctrina superior, de qué, profe? Perdón. De los analizadores y la del estereotipo dinámico. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Entonces, vamos a ver, entonces, que los analizadores que definen uno de los conceptos tiene que ver con digamos, con un constructo que él considera responsable de la actividad en la corteza cerebral, de una actividad que está relacionada a la inhibición y a la excitación. Él dice que todo aquel estímulo que ingrese y se procese en las cortezas correspondientes. Por ejemplo, a ver, en la corteza motora, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de una concepción del cerebro. Cuando hablamos de la parte de adelante, hablamos de lo anterior. Cuando hablamos de la mitad del cerebro para atrás, hablamos de la parte posterior. Entonces, neuroanatómicamente hablando, cuando miremos el cerebro, vamos a decir la parte anterior de la cisura de Rolando para adelante. Cuando hablemos de, digamos, la parte sensorial, en toda la citoarquitectura del cerebro, vamos a hablar del cerebro posterior, cisura de Rolando para atrás. Entonces, él dice que cada analizador es responsable, vamos a dar un ejemplo, la actividad motora, zona anterior, ¿sí?, del cerebro, donde los analizadores van a procesar la información inhibiendo o excitando. Esta actividad responsable de los analizadores se llama actividad analítico-sintética. O sea, el análisis estaría como relacionado a la actividad de inhibir. La síntesis sería como la relación a la excitación. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si un movimiento
es torpe y no correcto para una ejecución, ese movimiento se termina inhibiendo. Y esa actividad lo generan los analizadores. Perdón. Y si esa actividad es una actividad correcta, se refuerza. Entonces el analizador de la corteza motora va a sintetizar, va a reforzar ese movimiento y generar una huella de memoria en esa zona del cerebro. Entonces, él habla de que los analizadores se encuentran en todo el cerebro, llamando lo que él llama, digamos, el mosaico fluido. O sea, la corteza cerebral está compuesta por un sinnúmero de analizadores que generan esta actividad de análisis y síntesis cortical. Inhiben aquellos estímulos que son inherentes para la función, caminar, visualizar o lo que sea, y excitan o refuerzan aquellos que de alguna manera no me sirven para la función, sino que deforma el movimiento o, digamos, no logra el objetivo que ese analizador, según la zona correspondiente, debe realizar. Y el concepto de estereotipo dinámico, relacionado a un sistema organizado de procesos internos de esa actividad. A ver, ¿cómo podríamos pensar un estereotipo? Digamos, tiene que ver con una coincidencia en que los estímulos que llegan al cerebro, por ejemplo, si yo necesito manejar un auto, voy a dar un ejemplo, yo no puedo en un momento acelerar, en otro momento frenar, en otro, o sea, tengo que hacer una coordinación de movimientos y de estímulos para que yo pueda poner primero y que salga. Esa coordinación tiene que estar dada en un tiempo, en un momento, con una secuencia. Y para aprender todo eso tiene que existir la motivación, el reforzamiento de esa secuencia de movimientos para aprenderlo, y tiene que coincidir en el tiempo. Entonces, todas esas cuestiones hacen que se organicen a nivel cerebral lo que llama un estereotipo. ¿Sí? Un sistema organizado y equilibrado de procesos internos que permiten una respuesta, digamos, compleja del organismo. Como por ejemplo, manejar, patear una pelota, manejar una herramienta, ¿sí? O teclear en un teclado. Porque yo para teclear tengo que tener un manejo, por ejemplo, espacial, poner los dedos como corresponde, en una posición en el espacio, coordinar los movimientos, ¿sí? Dirigir esos movimientos en las teclas correspondientes y planear la secuencia de movimientos para escribir las palabras como corresponde. Toda esa información está encadenada y procesada en algo que a nivel cortical se define como el concepto de estereotipo dinámico. ¿Sí? Es una estabilización de un conjunto de estímulos que reacciona como un todo. Entonces, Thomas Kuhn haga esto para poder empezar a describir un modelo que explica la funcionalidad del cerebro, mostrando, digamos, la neuroanatomía, o sea, las zonas que van a ser las responsables, y por el otro lado la neurofisiología. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los responsables de poder producir esos procesos de aprendizaje que sean exitosos y no caóticos? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Cabecitas que dicen que... Bueno. A ver. Vamos a ver si quieres una cosa por acá. Profe. Sí. Consulta. Entonces, como para llevarlo un poquito a lo diario, si yo, por ejemplo, no tengo buena, no sé, no soy buena jugando a la pelota, por así decirlo, ¿tiene que ver con la parte de los analizadores? En realidad, esa experticia de generar una habilidad que requiere, de alguna manera, digamos, del reforzamiento, que tiene que ver con una actividad que con el tiempo uno puede ir especializando, porque no es que Messi la primer pelota que tocó la puso en el ángulo. O sea, él, desde chico, como cualquier otro arte, de alguna manera,
fue con la actividad, con la repetición, con el, digamos, seguir logrando cada vez más un golpe certero, fue especializando un movimiento, como el movimiento que se especializa cuando vos aprendés a manejar y coordinar un vehículo, cuando manejas una herramienta. O sea, si uno tiene una torpeza en algo, sí es cierto que uno puede no tener una habilidad para algo, pero puede aprenderla, no vas a ser Messi, pero la vas a poder desarrollar y realizarla con cierta, digamos, practicidad, sin ser un genio, ¿no? Pero podés realizarla y realizarla correctamente. O sea, todos podemos generar cualquier tipo de actividad. Yo que soy un tronco, para bailar, por ejemplo, si yo tomara clases frecuentemente, 3 veces por semana, yo diría 30 veces por semana, bueno, podría de alguna manera lograr cierta coordinación. No sería un barísnico, pero podría lograr una coordinación de movimientos que solo se darían con la repetición. Si no hubiera nada que me lo impidiera. ¿Se entiende? Si yo no tuviera, por ejemplo, a nivel vestibular, alguna lesión que no me permita coordinar, que tenga pérdida de equilibrio, que no tenga movimientos diestros con mis miembros superiores o inferiores. O sea, si no hubiera nada de todo eso, yo bailaría. La verdad no me interesa, pero yo bailaría, pero de alguna manera no tendría una experticia, pero tendría cierta maestría para poder manejarme y zafar, digamos. Todos podemos lograrlo. Pero, profe, disculpe, ¿podríamos relacionarlo esto también con las inteligencias múltiples, por ejemplo? También. El concepto de Gardner, ¿en qué sentido me decís? No, digo, por ejemplo, en cuanto a la habilidad, en cuanto a una habilidad, por ahí desarrollar una habilidad más que otra. Todos poseemos alguna habilidad que nos motive más en lo artístico, en lo emocional, en qué sé yo. Digo, basándome en todo lo que usted escribió hace un momento, digamos. Sí, claramente. Todos tenemos esta capacidad. Y a mí me parece que el concepto de Gardner de inteligencias múltiples es, digamos, un concepto que define justamente esta capacidad que uno tiene de poder realizar un montón de actividades creativas, un montón de procesos de aprendizaje, pero también recuerden esto, o sea, cuando uno está motivado, cuando uno tiene un entorno que es facilitador, cuando hay la posibilidad de estimular, ¿no? Todas esas cosas también van al servicio de esto, ¿no? Es como si yo te dijera, qué raro que una persona que tocó el piano tenga un hijo que sea de alguna manera también aficionado o, digamos, tenga cierta habilidad para poder hacerlo, porque lo ambiental también determina todo esto, ¿no? Por eso que hablábamos de la poda, que en algún momento de alguna manera se tiró por encima, por ejemplo, si una persona, hijo de algún tipo de habilidad artística, digamos, no le importa, no de alguna manera no se estimula, no se incentiva, eso que de alguna manera puede ser generado o determinado genéticamente se termina anulando. Esa habilidad que de alguna manera se pueda, digamos, heredar y también trasladar por el contexto, si no se desarrolla se anularía. Y ahí aparecen las podas a nivel cortical, aquellas zonas que van a estar especializados en esa determinada habilidad. ¿Sí? Más o menos te cierra un poquito eso, Mariana, ¿no? ¿Cómo? ¿Mariana era tu nombre? No, Celia, lo voy a cambiar. Lo tengo que cambiar. Me pusiste un Lenovo ahí que no... No, es la marca de la computadora, sí, no, sí, después lo voy a corregir. Celia es mi nombre. Sí. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo. Mis 2 hijas tienen habilidades para el dibujo, por ejemplo. Y bueno, y a veces trato de potenciar, pero bueno. Es como una en la música, otra en el dibujo y ahí. Claro, porque ya hay cosas que de alguna manera ellas vienen con alguna cosa personal y que algo de lo ambiental lo disparó, y por más que vos le propongas, de alguna manera no es lo que vos querés, sino lo que a ellas las motiva, ¿no? Yo creo que esto es parte de lo que uno tiene que tener en cuenta, que por más que uno quisiera alimentar ciertas cuestiones en los hijos, para decirlo de una manera bien generacional, muchas veces con eso no solamente alcanza, ¿no? Hay que tener en cuenta que el factor motivacional es fundamental y un disparador, porque es esa cosa como, le vamos a dar como una función apetitiva, ¿no? Si vos no tenés hambre, yo te puedo hacer el mejor caviar y no lo vas a comer.
¿no? Por eso la motivación tiene un factor apetitivo, ¿no? Tiene un factor, digamos, direccional, de movimiento, me predispone. Por eso esa motivación, que es como un factor apetitivo, tiene que tener un estado óptimo, se dice, ¿no? Porque cuando vos estás muerto de hambre, comés cualquier cosa. Encontraste cáscara de naranja y lo comiste. Pero, sin embargo, si tenés un estado que comiste hace 3 o 4 horas, cuando vas a comer, vas a ponerte un poquito más selectivo. O sea, el factor motivacional no es ni la falta total de apetito, ni la voracidad por una cuestión, digamos, por ejemplo, de hambruna, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ese estado motivacional tiene que ser óptimo. Es un estado intermedio de necesidad, ¿no? Y me parece que ese es el mejor punto para digamos, predisponerse a constituir un aprendizaje del que sea. Bueno, cerrando un poquitito todo esto, estamos ahí medio sobre la hora, plantear un poquito lo que vimos de los modelos, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado del modelo localizacionista, referente de origen a Engel, ¿no? Y Broca y Wernicke, como de alguna manera los referentes de este modelo, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado del lenguaje, y Broca y Wernicke, digamos, las zonas responsables de una función. En Broca, la articulación, y en Wernicke, el lóbulo temporal, la parte comprensiva. Bueno, ver un poquito en Luria, que lo habíamos visto, después vamos a entrar en detalle, ¿no? Y ver un poquito cómo se venía desde la mirada más vygotsquiana, de la escuela rusa, cómo de alguna manera, digamos, se le asignaban las facultades al hombre de la percepción, el intelecto, la memoria, etcétera, y cuáles eran los órganos que se depositaban ese tipo de facultades del cerebro, ¿no? Y hablamos un poquito de esto de los ventrículos y los fluidos antes del descubrimiento de la posibilidad de medir la conductividad eléctrica en el cerebro. Bueno, hablamos un poquito de Gall, que también hablaba de la frenología, y Luria, que habíamos planteado las funciones cerebrales superiores en Ascuaga y él en sistemas funcionales complejos. Muy rápidamente voy a describir esto, después lo van a leer en el texto de Luria, pero para poder entender el modelo de Luria, él lo define como un modelo integrativo compuesto por 3 bloques, ¿sí? Esto, por favor, tomen el texto de Luria y miren las imágenes, porque es la mejor manera de comprenderlo. Después vamos a entrar en alguna imagen. Habla de un primer bloque, que es el bloque, digamos, responsable del tono cortical. ¿Qué significa el tono cortical? Ese ritmo que ustedes saben, atencional del sueño y la vigilia, que está relacionado a la estructura del SARA, ¿no? Del sistema activador reticular ascendente y descendente, y que la estructura relacional es el tronco del encéfalo. Entonces, Luria dice que el tronco del encéfalo es el que da el factor, digamos, atencional para predisponerse al aprendizaje. Si hay lesiones, obviamente, por, digamos, de alguna manera alteraciones o atrofias o algún tipo de modificación a consecuencia de una ACV o tumores o cualquier otra etiología, va a aparecer justamente un descenso a nivel atencional, ¿no? Y esto también va a implicar un descenso en la actividad motivacional. O sea, esa persona no va a estar atenta, no va a estar motivada para producir un aprendizaje. Primer bloque. Segundo bloque, acuérdense de lo anterior y de lo posterior del cerebro, lo definen el bloque posterior y relacionado a la actividad de recepción de esa información. Y ahí habla del bloque del temporal, del parietal y del occipital. Esa zona va a ser la responsable de que esa información ingrese, genere memorias, se registre, se procese y procese esa actividad de tipo sensorial. Y como verán, el tercer bloque está relacionado a lo que tiene que ver con la actividad más ejecutiva, más motora. Entonces, volvemos a lo anterior. La parte atencional, el tronco del encéfalo, bloque 1. La parte del bloque 2, la parte posterior del cerebro, que es la parte de ingreso de la actividad sensorial, y la parte 3, el bloque 3, responsable de la actividad ejecutiva, de monitorización, planeación y ejecución del acto motor, lingüístico o lo que sea.
Entonces, el modelo de Luria se dispone de esta, digamos, de esta forma arquitectónica, distribuido según su, digamos, enfoque teórico en los 3 bloques que acabamos de describir. Retomen los textos, para ampliar un poquito, vean los videos que tuvimos, que están expuestos para la primera semana, y de la mía sí nos ponemos al día con esta información. La semana que viene vamos a entrar en atención y conciencia, que es el tema que nos convocaremos en la clase que viene. Lo que les voy a pedir es que se pongan al día con esto, hagan los ejercicios de autoevaluación, tomen los videos previos y vengamos a la segunda clase ya, digamos, más aceitados los temas de esta y de la clase que viene, así podemos entrar con todas las dudas y podemos meter más ejemplos que cuestiones teóricas. ¿Estamos de acuerdo? Una consulta. 2. ¿Cómo eran las fechas para las autoevaluaciones? Siempre es, cada tema es por semana, de los 12 prácticos, empiezan a las 9 de la mañana de este lunes y terminaría 8:59 del lunes que viene, que a las 9 arranca la segunda semana. Y así sería todo, o sea que tienen toda esta semana, en el momento que ustedes quieran, para ingresar y hacer el ejercicio de autoevaluación. ¿Sí? Y así todas las semanas. Y vuelvo a lo mismo, hagan este plan. Ejercicio de autoevaluación, los videos teóricos, material obligatorio y las guías de lectura con las preguntas que los van de alguna manera a ir guiando. Y el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal, nos veremos aquí. ¿Les parece? Un gusto y que tengan buena semana. Cualquier duda tenemos el chat y por ahí nos comunicamos. Nos vemos la próxima. Gusto, chicos. Hasta luego, adiós. Nos vemos.